La selección mexicana de fútbol ha sido eliminada de la Copa del Mundo Qatar 2022 en la fase de grupos. Es la peor actuación tricolor desde Suecia 1958, donde fue último de 16 selecciones participantes. En esta ocasión participaron 32 selecciones, ocupando el puesto número 22. Su récord histórico queda en 17 victorias, 15 empates y 28 derrotas en 60 partidos disputados, con 62 goles a favor y 101 en contra. Bienvenidos a Qatar a la Mexicana. Soy Humberto Meléndez, director de Futbología, y el día de hoy hablaremos de las peores participaciones del Tri en Copas del Mundo. Se encuentra conmigo Carlos Calderón y me gustaría empezar con la actuación que tuvo el Tri en Qatar 2022. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Humberto y amigos, pues vamos a hablar un poquito de historia. Más bien me voy a ir hacia atrás y termino con Qatar porque merece su punto y aparte. Las 5 peores participaciones del Tri en Copas del Mundo comienzan desde la primera Copa del Mundo, ¿no? De 1930 en Uruguay. A México le toca estar ubicado en el grupo 1 junto con Argentina, con Chile y con la selección francesa. Y la participación de la selección mexicana fue pues terrible, ¿no? Queda en el último lugar con 0 puntos, producto de 3 derrotas. México en su primer partido ante Francia, que además le toca abrir el Mundial, es goleado 4-1. El primer gol de México lo hace Juan el Trompito Carreño, por cierto. Luego pierde 3-0 ante Chile, y en el último encuentro, que fue el que mejor jugó México, si vemos las crónicas de otros países, de los periódicos argentinos, de los periódicos uruguayos, nos indican que México tuvo un buen partido, pero termina cayendo 3-6 ante Argentina. Ahí Manuel Rosas anota 2 goles. Roberto Gallón también anota 1 por parte de México. Y en esos 3 partidos, México se lleva 13 goles en contra y solamente pudo anotar en 4 ocasiones, ¿no? El entrenador fue el español Juan Luque de Serrallonga, que había sido futbolista en equipos como el Español de Cádiz, el Sevilla, llegó a México en el 28, y antes de dirigir a la selección nacional, dirigió aquí en México al Club España y al Club Germania. Y tras el Mundial, prosiguió su carrera en México, dirigió a varios equipos, entre ellos al Veracruz, con el que obtuvo el campeonato de Liga en el 49-50, y él muere aquí en México no recuerdo para qué te digo, pero muere aquí en México. Creo que es en el 70, 71 por ahí. Pero bueno, ese es el primer mundial y una terrible actuación, ¿no? Algunos datos curiosos de ese mundial del 30 es, como ya les decía, que el primer balón de una Copa del Mundo que se puso a rodar el 13 de julio del 30, lo hace México en ese primer partido inaugural, y un mexicano toca la primera bola de Copas del Mundo, Dionisio Nicho Mejía. Se jugó con 13 selecciones, por lo que 3 grupos fueron integrados por 3 países cada uno, y un grupo por 4 países, que es donde estaba México. El primer anotador, como ya les dije, fue Juan Trompo Carreño, al marcarle a Francia, primer anotador mexicano. El portero Oscar Bonfiglio pasó a la historia por recibir el primer gol en Copas del Mundo, en el partido inaugural. Hubo 4 tiros penales que se marcaron en el 30, y solo uno de ellos terminó en gol, que fue el mexicano Manuel Chaqueta Rosas, que también falló uno. El primer autogol anotado en la historia de Copas del Mundo sobra también de Chaqueta Rosas. Son cosas, fíjate, los 2 goles más un autogol, son cosas que difícilmente se repetirán. México contaba con el jugador más viejo del certamen, que era Rafael Garza Gutiérrez, con 33 años. Tiene el récord, además, México, de hermanos en un mundial con 3 pares. Los hermanos Rosas, Manuel y Felipe, los Garza, que eran Rafael y Francisco, y los Sota, Ernesto, que era directivo, e Isidoro, que era portero. El partido inaugural se jugó en el campo de Pocitos, porque el centenario no se terminó a tiempo, con 4,444 asistentes según cifras oficiales, ¿no? Aquí hay un dato interesante que yo le he dado a conocer desde hace 4 años, pero poco se maneja. La gente sigue diciendo y hablando de los naturalizados mucho más allá, pero
El jugador mexicano Roberto Gallón Márquez, aunque fue registrado como mexicano en la embajada, pero nació en San José, Costa Rica, ¿no? Es un jugador mexicano, pero que nace en San José, Costa Rica, que sería el primer jugador costarricense en Copas del Mundo. Y durante muchos años el goleador más joven en Copas del Mundo fue obviamente Manuel Rosas, que contaba con 18 años y que le anotó los 2 tantos a Argentina. 13 goles le anotaron a la selección mexicana, siendo la mayor cantidad de goles recibida por México en una Copa del Mundo. Luego, la segunda peor participación de México en Copas del Mundo es Brasil 50, es la 4ª edición. México queda en el grupo 1 con el anfitrión, que es Brasil, con Yugoslavia y con Suiza, y en su debut es goleado por los brasileños por 4-0, ¿no? En su segundo encuentro, Yugoslavia también le mete 4 al Tri, pero queda 4-1, mientras que en el último partido México cae ante Suiza. Es este famoso partido donde tuvo que cambiar la playera porque los suizos y los mexicanos traían el mismo color y México termina utilizando unas rayas. De nueva cuenta, el Tri queda en el último lugar del sector, solamente 2 goles a favor y 10 en contra. En este caso, el entrenador fue el mexicano Octavio La Pulga Vial, que había tomado el equipo poco antes, después de que había tenido al conjunto Rafael Garza Gutiérrez Récord, que ha hecho todo el proceso. Finalmente, Octavio La Pulga Vial es el que lo toma. Los datos curiosos de esta Copa del Mundo para México es que la selección mexicana apenas si se concentró una semana antes de viajar a Brasil. El entrenador más joven del Mundial fue justamente el mexicano Octavio La Pulga Vial, que tenía apenas 31 años. La Federación Mexicana de Fútbol despidió a lo que les decía, a Rafael Garza Gutiérrez Récord, quien había sido jugador, mundialista, olímpico, entrenador por muchos años de la América, entrenador en repetidas ocasiones de la selección mexicana y que había conseguido la calificación para esta Copa del Mundo, y contrató al técnico de moda, que era Octavio Vial, que apenas 6 meses atrás había debutado como entrenador y pues en realidad no ganó nada importante en toda su carrera como entrenador. México jugó su segunda Copa del Mundo y por segunda ocasión le tocó el partido inaugural, esta vez contra Brasil, y le volvieron a meter 4 goles en el partido inaugural. El jefe de la delegación mexicana era Javier Barrios Sierra, quien años después fue el rector de la máxima casa de estudios de México en la UNAM. Justamente durante el movimiento del 68 le tocó ser el rector, y aquí era el directivo de la delegación mexicana. Fue presidente de la Federación Mexicana de Fútbol durante algunos años. La siguiente peor participación de México, vamos a hablar, es Mundial del 54 en Suiza. Por segunda ocasión consecutiva, México comparte grupo con Brasil y con Yugoslavia. El tercer rival fue Francia. En el juego contra los brasileños, la historia se repite y nos meten en esta ocasión 5 goles, la peor derrota ante Brasil. En esta ocasión el portero no fue la Tota Carvajal, quien tenía molestias en una mano, y fue Salvador Mota. El tricolor vuelve a quedar en el sótano del sector tras 2 derrotas con 8 goles en contra, solo 2 anotaciones a favor. En este caso el entrenador fue el español Antonio López Herranz. Y los datos curiosos: Brasil golea de manera inmisericordia al Tri al son de 5-0 en el inicio de la Copa del Mundo. Salvador Mota, que les decía, es el que estuvo en el arco mexicano. Raúl Cárdenas marca un autogol ante Francia, igualando la hazaña de Manuel Rosas en el 30, que también había marcado un autogol. José Luis Lamadrid, el ingeniero, es el autor del primer gol mexicano en un mundial jugado en Europa. El rival fue Francia. Tomás Balcázar, el abuelo del Chicharito, marca gol también ante la escuadra Gala, y varias décadas después el nieto pues haría lo mismo, ¿no?, ante el mismo rival. Antonio Carvajal actúa en este cotejo ante los franceses para disputar su segunda justa de este tipo. Francia vence 3-2 al Tri con un penalti en el último minuto, anotado por su figura Raymond Kopa. Tras jugar solo 2 partidos debido al sistema de competencia, México queda eliminado, ya no se juega el tercer encuentro, y en esta Copa del Mundo se registraron 4 autogoles, uno de ellos fue el del mexicano Raúl Cárdenas ante Francia. La siguiente Copa del Mundo, la peor,
que he visto para México es la del Mundial del 78 en Argentina. México viajó con una gran expectativa porque había tenido una eliminatoria perfecta y pues tiene la peor actuación, ¿no? 3 partidos perdidos, cae ante Túnez, al que se le iba ganando 1-0, termina cayendo 3-1. Luego viene la peor derrota que ha tenido México en un mundial, al perder 6-0 ante Alemania, y finalmente cae 3-1 ante Polonia, en el que fue su mejor partido, pese al resultado. Si vemos el encuentro, les invito a que lo vean y verán que México jugó bien, pero bueno, perdimos 3-1. La escuadra comandada por el mexicano José Antonio Roca, que él ya había sido mundialista como jugador, queda en el último lugar con 2 goles a favor y 2 en contra, y queda en el último lugar del mundial, ¿no? Los datos curiosos de esta Copa del Mundo son que Arturo Vázquez Ayala logra la anotación 20 en Copas del Mundo para México al meter gol ante Túnez. El primer triunfo de una selección africana se da justo en esta Copa del Mundo, y fue cuando Túnez le gana a México. Y ante Alemania, México cambió de portero y estos empataron. Les anotaron 3 goles a cada uno, que hemos dicho la famosa anécdota. Y bueno, y finalmente Qatar 2022, una terrible preparación. En el último año y medio se prendieron los focos rojos, se debió haber cambiado al Tata, inclusive se veía que él ya no quería estar a cargo de México, pedía a gritos que lo despidieran. Obviamente no iba a renunciar porque perdería su fabuloso sueldo, pero tú lo veías y a gritos pedía de verdad que ya lo despidieran, y hubiera sido lo mejor. México tiene la peor actuación de los últimos 40 años, esa forma de jugar ante Polonia timorata. A Polonia se le pudo haber ganado. Lo que vimos ya en la siguiente fase de Polonia ante Francia, que prácticamente caminaba Polonia, no tenía nada, y se empata pues apenas con los polacos. Ante Argentina se jugó con mucho miedo, se dijo que la táctica y que debía jugar, la verdad es que se jugó con miedo, de verdad parecía que el Tata quería que ganara Argentina. Y el mejor partido ante Arabia Saudita, al que se le gana 2-1, pero al que se le pudieron haber metido 2 goles más, y que ese cambio que hace el Tata de meter a fuerza con calzador a Jiménez, cuando Raúl pues fue un gran goleador, pero pues ya no es ni la cuarta parte de lo que fue Raúl Jiménez. No sé si lo volverá a hacer, espero que sí, porque está joven todavía, pero en realidad el peor elemento que teníamos era Jiménez. Inclusive él mismo debió haberse hecho a un lado. No lo iba a hacer, obviamente él quería jugar una Copa del Mundo, pero el Tata sabía que Jiménez no tenía nada, y en el momento clave para meter 1 o 2 goles más pudo hacer, si iba a hacer un cambio, pues podía haber sido se me fue el nombre, fue el Mori, o dejar como estaba el equipo, ¿no? El equipo estaba llegando y llegando, y hace los cambios más inverosímiles en el peor momento, no cuando debió haber hecho y no con los hombres que tenían que estar ahí. Y pues nada, o sea, queda México por primera vez fuera de octavos, después de 7 Copas del Mundo de hacerlo. Y el hubiera no existe, pero de verdad que se le pudo haber ganado a Polonia, se le pudo haber ganado a Arabia, y se le pudo haber dado mejor pelea a Argentina, aunque se perdiera, aunque se empatara, pero creo que México, con todas las fallas que tenía, pudo haber hecho un poquito más. Bien, Carlos, pues la verdad son datos bastante lamentables. La selección mexicana no había tenido malas Copas del Mundo desde que volvió a participar en Estados Unidos 94, después del castigo que le impuso la FIFA en Italia 90. No avanzaba a cuartos de final, pero siempre al menos aseguraba octavos de final, y ahora en Qatar ocupa el lugar 22 en la tabla. Y para ti, ¿qué esperarías que viniera en este ciclo de 3 años en donde nuevamente México será sede de una Copa del Mundo, y que pues van a haber más equipos, van a ser 48 equipos,
y México pues ya no va a salir con el cuento del quinto partido, ya son más fases, ya son más equipos, así que no sé si creas que un proyecto a largo plazo es lo que necesita la selección o es un proyecto distinto al que se hizo ahora con el Tata Martino. Mira, obviamente tiene que ser algo completamente distinto a lo que se acaba de hacer. De entrada, yo le apostaría a un técnico mexicano, porque es el técnico mexicano es el que mejor conoce al futbolista de nuestro país. Además de que si México quiere ser campeón del mundo, pues ahí está la historia. Ninguna selección ha sido campeona con un entrenador extranjero, ninguna. Todos han sido entrenadores del país de origen. Entonces, pues la historia ahí está, ¿no? Ahí está la estadística, los datos. México debe apostarle a un entrenador mexicano, debe de apostarle a un proceso de largo plazo, algo parecido a lo de México 86. Obviamente no vas a parar de pronto el torneo, o quién sabe, a lo mejor no. Si de por sí ya tenemos torneos cortos, en ese tiempo se quejaban del torneo Pro y del México 86 y caímos finalmente en lo mismo, ¿no? Desde el 96 tenemos torneos cortos. Yo volvería a los torneos largos, si quieres, con liguilla, con lo que quieras. Será muy espectacular tener los campeones al año, pero en ninguna parte del mundo se hace. Hace poco escuchaba que decían, no, es que en la MLS se juega parecido y tampoco hay descenso y se juegan con muchos extranjeros. Pues sí, pero ¿con quién nos estamos valorando? Con otro fútbol mediocre como el nuestro, ¿no? Porque finalmente la MLS poder tener grandes extranjeros y lo que quieras, podrá trabajar diferente a México, pero tampoco es campeón del mundo. El mundial pasado tampoco llegó. Entonces, no le apostemos a compararnos siempre con un fútbol mediocre como la MLS y hacer torneos paralelos con ellos y ahora vamos a tener hasta torneos donde equipos mexicanos y equipos de ellos tendrán cabida y no, eso no es lo que debemos de pensar. Vamos a buscar entre los equipos campeones del mundo y ver cómo juegan, ¿no? Todos juegan a 38 fechas si tienen el número de equipos serios o hay hasta 3 equipos que descienden y ascienden. O sea, vamos a jugar así. Ahora queremos jugar con nuestra liguilla, pues seguimos jugando con nuestra liguilla, pero a un campeonato largo. Y la peor tontería que se puede haber hecho es eso de quitar el ascenso y el descenso y el de tener tantos y tantos extranjeros en la liga. De pronto ves que 2 o 3 equipos tienen delanteros mexicanos y uno de ellos las Chivas porque lo tienen que tener y párale de contar, todos los demás son delanteros extranjeros y en general el futbolista extranjero es el que domina las plazas, muchos de ellos no hacen absolutamente nada, pero como les salen más baratos que los mexicanos o piensan que es más barato traer extranjeros que agarrar y poner una verdadera escuela de fútbol cada equipo donde saque a sus elementos jóvenes como sí lo hace el Pachuca, yo inclusive me iría por un proceso de darle al Club Pachuca las riendas a Jesús Martínez, de que tome a la selección y que arme un verdadero conjunto en donde se trabaje con jóvenes de 17 a 19 años, otro grupo de 19 a 22, más los ya jugadores de siempre, ¿no? De 22 o más que son titulares en sus equipos, los que juegan en el extranjero, que sirven estas como 3 selecciones y que de ahí se vaya tomando lo mejor para llegar a la siguiente Copa del Mundo con los que estén jugando mejor en ese momento y con lo mejor que tengamos, ¿no? Bueno, y también se encuentra con nosotros Erasmo Sarazúa. Erasmo, bienvenido. Contigo me gustaría tocar el tema de las sorpresas de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Equipos como Marruecos, equipos como Corea, como Arabia, que llegaron con muy pocos reflectores y que están haciendo una buena Copa. Arabia le ganó a Argentina, Marruecos recién eliminó a España en octavos de final. ¿Qué te está pareciendo la Copa del Mundo y cuáles serían para ti las sorpresas de esta Copa? Bueno, ya lo habíamos hablado antes del Mundial aquí entre todos nosotros. Ya había mencionado la parte de Arabia Saudita porque era rival para México en cuanto a que nos podía dar la sorpresa. Obviamente nunca mencioné que le fuera a ganar a Argentina, sí, fue una gran sorpresa, pero sí se intuía que iba a ser
algo diferente. Y no solamente Arabia Saudita, también los demás países árabes, los demás países de la zona, porque a diferencia de otros mundiales, pues es la primera vez que se está efectuando en esta parte de Asia, ¿no? Y la geografía se impone y se está notando, ¿no? Recordemos cuando México queda en sus mejores lugares, pues obviamente siendo local, en el sexto lugar, y obviamente hay mayor presencia de Europa cuando es en su continente, América, Sudamérica. Eh, tenemos, bueno, la gran sorpresa, pero negativa, es la parte de Qatar, ¿no? O sea, Qatar siendo sede, Qatar que se debió de haber preparado, Qatar que posiblemente pudo haber hecho un mejor trabajo. Sí, los metieron a muchos torneos, los llevaron a muchos lados, pero Qatar la sorpresa negativa es que haya quedado en el lugar 32 en su propio mundial, ¿no? Estamos hablando de el peor anfitrión de la historia de las Copas del Mundo. Generalmente el anfitrión sube su lugar, queda mejor rankeado y en esta ocasión no fue así. El siguiente, sorpresa relativamente también negativa es Irán. Pensamos que podía llegar a un mejor puesto, siendo que está al lado, pasando ahora sí que el Golfo Pérsico, ahí está Irán, pero las problemáticas sociales y políticas en el país como que no ayudaron mucho. La misma selección de Irán del primer juego no entona el himno, no lo cantan. Después se rumora que hay presiones por parte de la autoridad del gobierno para que lo puedan cantar en los siguientes encuentros. No hay como tal una selección que quiera representar del todo a su país. Hay situaciones internas, cuestiones políticas, y nos queda en el lugar 26. La sorpresa pues es Arabia Saudita ganándole a Argentina. Vemos a las porras de los saudíes que estaban preguntándose que dónde estaba Messi, y realmente pues no se vio a Messi en ese juego. Quedan en el lugar 25 y aquí hay un asunto pendiente entre los dos vecinos, ¿no? Arabia Saudita y Qatar no se llevan del todo bien, no tienen muy buenas relaciones, y aunque Arabia Saudita no haya ganado el Mundial ni tampoco Qatar, hay una diferencia, ¿no? Entre el lugar 32 y el lugar 25. Entonces Arabia Saudita o los saudíes están orgullosos de haber quedado en una mejor posición que Qatar, ¿no? O sea, ahí el conflicto o la situación ríspida en la región queda ganando Arabia Saudita. El gran lugar Túnez. Túnez queda por encima de México ya en la tabla general. Túnez sí le da un bajón a México. Podemos haber alcanzado un mejor lugar, pero Túnez es uno de esos países que da la sorpresa, queda mejor posicionado. Marruecos, como lo acabas de decir, también que acaba de sacar a España, por el momento está en el lugar número 7 y también obviamente presiona hacia abajo la lista, y México va perdiendo lugares, por eso queda en el lugar 22. En la misma situación, Bélgica está por debajo de nosotros, y eso nos empuja un poquito para estar en el lugar 22. Muchos dirán, bueno, es que es Asia, es un mega jumbo continente, es un monstruo realmente de continente, y pueden decir, bueno, pero ¿por qué Japón o Corea están teniendo buen papel si no estamos en Asia Pacífico, estamos en Asia Medio Oriente, ¿no? Pues es que recordemos que en las eliminatorias de Asia, a Japón y a Corea, alguna vez o algunas veces les ha tocado jugar ya en la zona, entonces conocen relativamente el punto. Australia, recordemos que ahí fue donde jugó el repechaje, es decir, ellos ya conocían Qatar, ya conocían los estadios, también no del todo les fue mal, también fue una actuación buena. Ellos también pertenecen a Asia, entonces Japón, Corea y Australia están demostrando también un nivel ya diferente de fútbol. Ya no estamos hablando de las clásicas disparidades entre los europeos, sudamericanos y el resto del mundo. Ya están teniendo mejores niveles futbolísticos, y aparte, en esta ocasión, la geografía les ayuda, ¿no? Está siendo en un lugar donde no se había jugado antes, en un calendario que no se había jugado, es decir, estamos viendo un mundial con árboles de Navidad y Santa Claus que de repente se atraviesa mientras estamos viendo los partidos. Entonces, esto ha generado un mundial diferente y nos está dando este tipo de, podemos llamarlas sorpresas, pero era algo que relativamente se tenía que esperar, ¿no? Que se viera ese apoyo, lo decíamos hace unos momentos. México no fue local en el juego contra Arabia Saudita, fue un estadio enorme, lleno de saudíes, es decir, están al lado, simplemente viajaron unos cuantos kilómetros, hubo menos mexicanos,
en el juego de Marruecos contra España, lo mismo, a lo mejor no todos eran marroquíes, pero toda esta parte del mundo árabe, que es el norte de África y Medio Oriente, se unen y están apoyando a sus otros hermanos de las otras selecciones, aquellos que sí se llevan del todo bien, y entonces oíamos realmente el estadio apoyando en su gran mayoría a Marruecos, Arabia Saudita, Túnez, que también no se quedó atrás en esta parte de los apoyos. Nunca realmente se había visto y escuchado un estadio a favor de estos países de Asia, y en esta ocasión lo estamos viendo, y eso es jugar un mundial en una zona geográfica en la que no estamos acostumbrados. Y me atrevo a decir, Marruecos ya se había pronunciado para organizar el Mundial del 2026, no lo ganó, se ha pronunciado en otras ocasiones para otras sedes, y pues con este séptimo lugar que lleva hasta ahorita, haber sacado a España, haber pasado a los cuartos de final, es un claro y fuerte candidato a ser sede mundialista, el segundo de África y el segundo de el mundo árabe, es decir, tiene 2 puntos a favor para que la FIFA los voltee a ver, es decir, nuevamente al mundo árabe, nuevamente a África y a un país que ha subido su rango en cuestión del fútbol. Si ahorita le preguntamos a la población de Marruecos si quiere un mundial, claro que van a decir que sí, ¿no? La fiebre está con todo, y a lo mejor en unas 2 ediciones más podríamos ver a un Marruecos siendo sede del mundial. Sí, bueno, ya está confirmada la sede de Estados Unidos, México, Canadá en 2026. Por ahí le pueden dar la sede del centenario a Uruguay nuevamente, con estadios donados por Qatar, que van a ser desmantelados casi la mayoría, y posiblemente en la década de los 30, pues se abra la posibilidad de que le den la sede a un país africano, que sería una gran noticia, sobre todo para Marruecos, ¿no? Así es. Contemplo dos campeonatos más, el de nosotros, el centenario, que a lo mejor Europa también lo quiere disputar, y pues como ya pasó tiempo de Sudáfrica 2010, pues van a decir que venga otra vez la rotación de las confederaciones, y África nuevamente levanta la mano, principalmente con Marruecos. Claro, y en cuanto a la cuestión de las aficiones, la mezcla de todas las aficiones en una ciudad, que esto tampoco había pasado antes. Siempre había ocurrido que los estadios habían estado a pues, muchos kilómetros de distancia, ya sea en México o en Argentina o en Suecia o en Suiza, en Alemania. En esta ocasión no, todo fue en Doha. ¿Qué te llamó la atención de toda esta convivencia de tantas culturas en un solo lugar? A mí lo que me da la atención es la parte de organización de Qatar, es decir, tener la facultad de tener a tantas barras, porras o aficionados en una sola ciudad y moverlos a los diferentes estadios. Claro, no todos están pegados, pero sí hay relativas distancias, hagamos un comparativo, así como está actualmente el Azteca, porque me llama la atención que algunos comentaristas decían, bueno, es que del centro de la ciudad aquí al estadio son tantos kilómetros, pues el Azteca no queda a la vuelta del Zócalo, compadre, o sea, sí también tenemos distancias pesadas, Seúl lo mismo, pero si lo comparamos con la Ciudad de México, un estadio estaría donde está el Azteca actualmente y el otro estaría relativamente en las estaciones de metro que van hacia Ecatepec, otros estarían igual como está ahorita en CU, otros estarían del lado de Observatorio, otro estaría a lo mejor el más lejano, por así decirlo, en Tres Marías o en Toluca, relativamente están muy cerca la parte del hospedaje, la parte de los barcos que están siendo utilizados para hospedar a muchos de los aficionados, los edificios que se construyeron y que después se van a vender como departamentos, es decir, esa capacidad de organización sí se la aplaudo mucho a Qatar. Yo realmente temía que fuera a haber más enfrentamientos, claro, no se van limpios, sí ha habido situaciones ahí ríspidas entre algunas barras, entre algunos aficionados, pero lo han sabido manejar muy bien, es muchísima la cantidad de gente, por eso el FanFest los concentran para que no se vayan a ir hacia otros lados, tenerlos ahora sí que vigilados en un solo punto de Doha, y todo lo demás está siendo controlado, quiénes van, quiénes vienen, la organización muy buena, y pasamos de un mundial de 8 estadios concentrados casi en una sola ciudad al mundial con las distancias más grandes de la historia. Pensamos que había sido Rusia, pero no es así. Si estamos hablando de 2026,
un juego se va a efectuar en la Ciudad de México y aparte a qué altura, y el otro partido puede efectuarse en Canadá hasta el otro lado, y estamos hablando del Pacífico a nivel de mar en Vancouver. Es decir, las distancias van a ser impresionantes. O sea, realmente los grupos se van a tener que dividir en los 3 países y hacerse de esa manera porque no se va a poder trasladar desde un punto, desde un país hasta el otro para la cuestión de los eventos deportivos. Entonces aquí también tendrá que haber el manejo de aeropuertos, autobuses, trenes, etcétera. Ya la infraestructura en los 3 países está un poco más desarrollada que en otras sedes. Canadá es el que a lo mejor le faltaría un poco de infraestructura para la cuestión del turismo, y bueno, ya llegarán demasiadas personas, pero vamos a ver la creatividad por parte de los canadienses. Pero sí, estamos hablando de que va a ser un mundial con las distancias más largas y ya no van a ser solamente, ¿cuántos fueron 64 juegos? Estamos hablando que van a ser 80 y tantos partidos, entonces también hay que haber una logística, cuestiones de seguridad, etcétera, para tantos encuentros, 48 selecciones, ya no solamente 32. Va a estar realmente muy fuerte, muy pesado. Yo creo que ya yo te lo digo, no voy a poder ver todos los juegos. O sea, si en este que son menos selecciones fue complicado o es complicado, ver más de 80 partidos o ver los 80 partidos va a ser realmente muy pesado. Claro, y Carlos, me gustaría preguntarte por qué otros datos te impresionaron o no fueron tan a tomar en cuenta por parte de la selección mexicana en este Mundial de Qatar 2022. Por ejemplo, el tema de los goles. México nada más registró 2 goles en esta ocasión, cuando en otras copas del mundo, en Francia, fueron 8, por ejemplo. El tema del goleo histórico, pues sigue quedando en manos de Luis Hernández, el Pájaro Hernández, y del Chicharito Hernández, que uno, pues bueno, ya no disputa juegos de Copas del Mundo, y el otro, por un capricho directivo o del cuerpo técnico, simplemente no lo llevaron. ¿Qué otro dato te resalta en esta Copa del Mundo de Qatar 2022 en cuanto a la selección mexicana? Pues mira, todo va junto con pegado, esto de pocas anotaciones, pues tenemos año y medio, 2 años en el que México no anotaba. No anotábamos en eliminatoria, no anotábamos en amistosos, no anotábamos en estos torneos patitos contra Estados Unidos. En la Liga Mexicana, pues el máximo anotador era Santiago Jiménez o Henry Martin. Henry Martin en la Liga Mexicana, y Henry Martin, pues siendo el máximo anotador, y eso estamos hablando de pocos goles, pero siendo el máximo anotador de la selección mexicana, pues el segundo partido ni siquiera lo tomas en cuenta como titular, ¿no? Son esas cuestiones que dices, bueno, a ver, ¿cuál es el peor jugador que tenemos? El que ya no anota goles desde hace muchos meses, y agarras a Jiménez y dices, si el que más ha anotado de los que llevamos es Henry, pues entonces voy a sacar a Henry, que se quede Jiménez, ¿no? Son esas cuestiones, el no llevar a goleadores como el mismo Chaquito, por ejemplo, que le estaba haciendo bien en Europa, el mismo Chicharito del que ya hemos hablado, por caprichos, porque yo sé que hay cuestiones ahí de otra índole, pero el mismo Chicharito ofreció disculpas, y frente al grupo, frente a la selección, pues lo que te debe importar es quien esté en mejor momento, ¿no? Para jugar la Copa del Mundo, y dejó fuera a 2 que estaban en mucho mejor momento que otros, ¿no? Entonces, en cuanto a datos, pues es eso, es pocos goles, pero ya se veía que iba a ser así, y falta de identidad. Yo le vería el grupo cuando se juntó a una costa del Tata, tuvo buenos momentos, como contra Arabia. Yo veía después del partido contra Argentina molestos a varios jugadores. Obviamente no dijeron nada, pero se veía que ya no estaban de acuerdo con lo que le estaba mandando el Tata, se veía que no estaban de acuerdo cómo armó la alineación para Argentina y esa táctica de juego, y yo siento que nunca lo vamos a ver a lo mejor, pero que ante los árabes
los jugadores, después de lo que les haya dicho el Tata, ellos se juntaron y decidieron cómo iban a jugar. Y tenés así que el Tata termina desbaratándoles todo, sacando dos elementos que están jugando bien y metiendo entre ellos a Jiménez, que ya lo hemos dicho, pues no tenía nada de qué hacer ahí, ¿no? Entonces, ahorita ya será momento de analizar bien a bien todos los datos para poner las curiosidades de esta Copa del Mundo de México, pero pues no nos queda más que trabajar y trabajar en serio y no agarrar y tratar de tapar el sol con un dedo y decir que, bueno, México así al final jugó mejor y que estamos bien y que fue un tropiezo. No fue un tropiezo. Esto fue algo consecuencia de todo lo mal que se ha trabajado en los últimos años. Otro tema relevante o a destacar es las 5 copas de Andrés Guardado, un jugador que participó desde Alemania 2006 y que pues es otro más de los elementos mexicanos como la Tota Carvajal, Rafa Márquez, que llegan a conseguir pues se podría decir destacado, pero realmente el nivel con el que llegan no es como muy grato ver a un jugador ya con 5 copas, ¿no? Yo creo que por ahí a lo mejor se podría haber llamado a alguien que pudo haberle dado más minutos a la selección, incluso hasta mejor participación, no sé qué opinas. Sí, mira, la experiencia de Guardado, si hubiera llegado en un buen momento físico, porque tomemos en cuenta que ha salido de varias lesiones últimamente, la experiencia es muy, muy interesante, es muy buena si llegas bien. Por ejemplo, el caso de Rafa Márquez, para mí, Rafa Márquez sí llegó en buen momento en el 2018, inclusive yo creo que lo puedes ahorita jugar y lo ves más entero que muchos de los que estuvieron ahí, pero sí, el problema es ese, que Guardado te da mucha experiencia, que era para momentos clave, pero no estaba para jugar los 90 minutos, por ejemplo, ¿no? Y se vio ahí contra Argentina. Ahora, el tiempo que estuvo Guardado fue de los mejores, ¿eh? Fue de los mejores elementos que tuvimos. Por ahí no se le fue nada. Ya cuando él salió es cuando tuvimos ya los mayores problemas contra Argentina, pero ya no te daba para más. Ese es el caso. Hay jugadores que pueden llegar. El mismo Memo Ochoa, aunque no jugó las 2 primeras Copas del Mundo, pero está en su 5ª Copa y yo ahí lo veo todavía entero. No lo veo para que llegue a la próxima Copa del Mundo, a lo mejor me equivoco, pero es un elemento que se cuida muy bien, ¿no? Que entrena bien todos los días, pero difícilmente se darán casos como estos, o solamente en verdaderos atletas, ¿no? Lo vemos como un Cristiano Ronaldo o un Messi. Messi llegó muy joven a su primera Copa del Mundo y ahorita está en plenitud, aunque ya lo ves que camina también, pero Messi es Messi, o sea, Messi puede caminar y tomarte un balón y meterte un gol. El caso de Cristiano Ronaldo, desgraciadamente, yo lo veo ya con muy poco fuelle, su físico ya no le da, y eso que es un verdadero atleta. El del partido contra Suiza, pues los pocos minutos que tuvo 2 que hace 3, 4 años no las fallara. Eran goles hechos para él y ahora las falla, ¿no? También el partido pasado, un cabezazo que le llegó, generalmente salta mucho más y te la nota. Entonces, ya llegar a una 5ª Copa del Mundo a veces ya lo veo como que es un mal innecesario, ¿no? Es nada más para llegar a un récord o romper un récord, pero pues tienes que jugar con lo mejor que esté en su momento. Te digo, Ronaldo es un atleta, igual le da 1 o 2 goles a Portugal todavía, pero pues ya estamos hablando con los mexicanos, pues no tenemos jugadores de esa índole como para arriesgarnos y llevarlos a un mundial más. En cuanto a las figuras del mundial, está Mbappé con Francia, está Kane con Inglaterra, Messi con Argentina, Depay, que ha tenido pues, una buena participación con Países Bajos, Cristiano Ronaldo, por supuesto. ¿Quién te ha llamado a ti más la atención de todas estas figuras del mundial? ¿Y a quién te gustaría ver como finalistas en estos 8 equipos que ya restan por ganar la Copa? ¿Y
¿Qué esperas en los últimos 8 partidos que restan en esta Copa del Mundo? A mí me hubiera gustado ver una final Argentina-Brasil, que no se va a dar, se van a eliminar en semifinales. Entonces, pues ahí, de los equipos, de lo que he visto, el mejor ha sido Francia, y aún así Francia también ya le dieron sustos, ya saben cómo jugarle. Pareciera que Francia tiene todo para llegar a la final, y obviamente el otro pues va a ser el que mejor juega entre Argentina y Brasil. Veo un poco mejor a Brasil que a Argentina. Me gustaría por Messi, no por Argentina, por Messi que levantara la copa, porque pues a mí me tocó ver jugar en sus últimos años a Pelé, muy poco, ya cuando jugaba en Estados Unidos, pero he visto obviamente sus goles, su juego. Me tocó ver muy bien a Maradona y obviamente pues a Messi, y para mí, después de Pelé, para mí Messi es mejor que Maradona, ¿no? Se merece la copa, pero difícilmente, pues hay que estará, como una vez lo dije, prefiero ser historiador y no pitonizo, y pues creo que va a llegar Francia, y creo que el que llegue entre Argentina o Brasil va a ser buen rival. Creo que iba a estar la final. A lo mejor me equivoco, también veo muy bien a Portugal, ahora me sorprendió, sin Cristiano Ronaldo creo que jugó mucho mejor de lo que lo venía haciendo, entonces pues puede ser la gran sorpresa, ¿no? Yo lo veo entre esos equipos. ¿A quién te gustaría ver en la final, Erasmo? ¿Y qué te ha llamado la atención en cuanto a figuras de esta Copa del Mundo? ¿Quién te ha sorprendido? Pues a quien yo quiero ver en la final es a Francia, que gane el Mundial Francia. Creo que Mbappé se lo merece, es uno de los, bueno, ya ha ganado y siento que no se está haciendo justo, ¿no? Traemos todavía esa parte de las figuras anteriores, a un Cristiano, a un Messi, pero no estamos tomando en cuenta a Francia, ¿no? Que realmente está metiendo sus goles, ya lleva 5 hasta ahorita, y estamos también rompiendo récord en esa parte. Sorpresas en cuanto a países, bueno, pues en Inglaterra, ahí va bien, siempre es favorito, pero está demostrándolo. Está Países Bajos, Portugal, ya con el juego de hoy estamos viendo que no necesita realmente del todo a Cristiano Ronaldo para jugar el equipo. Entonces puede dar también una muy buena sorpresa. Y por lo que me está gustando demasiado es que esté Marruecos, ¿no? Representando a Asia, a África, Asia, en el mundo árabe. Y eso es lo que más me está gustando hasta ahorita, ¿no? Claro, ya ves que tenemos esa parte de acoger al nuevo o acoger a la selección pequeña, etcétera. Entonces Marruecos está haciendo ya ese favorito, ¿no? Por muchas de las personas, en cuanto a que está rompiendo los récords, está rompiendo sus anteriores participaciones, y quedar hasta ahorita en los mejores 8 del mundo, pues es algo muy, muy meritorio, y ya quisiéramos también nosotros estar ahí como estuvimos en el 70 y en el 86. Claro, pues para mí es una sorpresa que se encuentra en las máximas figuras del fútbol mundial reciente, en los cuartos de final. Hablo de Mbappé, de Neymar, de Messi y de Cristiano Ronaldo. Y pues si por ahí se llega a presentar una final Argentina-Portugal, creo que en cuanto a rating y televidentes alrededor del mundo, sin duda sería la que más se vería en todo el planeta. Pero bueno, también ver a Mbappé ganando su segundo mundial, o ver a Neymar compitiendo con un gran Mbappé, que es para mí el Balón de Oro hasta ahorita en esta Copa del Mundo. Creo que nos quedan 8 partidos bastante interesantes. Vienen los enfrentamientos de cuartos de final, y esperemos que sean tan interesantes como ha sido pues el resto de la Copa. Agradezco mucho el tiempo, muy buenos datos, muy buenos recuerdos, o al menos datos que no tenía tan a la tan frescos como los del Mundial de 1930. Gracias por esos datos, Carlos, y también pues por todo el tema de
las aficiones, el tema social, el tema político que se ha estado viviendo en esta Copa del Mundo. Muchas gracias por su compañía y nos vemos en la próxima edición de Qatar a la Mexicana. Un saludo.